siguiente video daremos a conocer los principales datos a saber sobre la epilepsia. Nos enfocaremos en esta durante la infancia, los síndromes existentes durante los primeros años de vida, los posibles tratamientos, consejos, tips de qué hacer cuando nos enfrentamos ante una crisis epiléptica y así hasta llegar al rol como educadores de párvulos. ¿Qué es la epilepsia? Es el trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas en el cerebro, lo que provoca convulsiones. Si bien hay tratamientos que pueden ayudar, esta enfermedad no tiene cura. Para el diagnóstico de esta enfermedad la puede dar un neurólogo con análisis de laboratorio o estudios por imagen. ¿Cuáles son los síntomas? Cuando una persona convulsiona, experimenta comportamientos, síntomas y sensaciones anormales, incluso la pérdida del conocimiento. Las personas también pueden sufrir desmayos o fatiga, contracciones musculares rítmicas o espasmos musculares, aura o hormigueo, convulsiones, amnesia, ansiedad, depresión, dolor de cabeza, parálisis temporal después de una convulsión o somnolencia. ¿Qué tratamiento debemos seguir? El tratamiento que debemos seguir, una persona con epilepsia suele ser tratada con medicamentos y en algunos casos cirugías, dispositivos o cambio en la dieta. ¿Qué es lo que ocasiona una crisis epiléptica en los niños? Se pueden identificar numerosos factores que pueden provocar las crisis epilépticas en los niños, como los siguientes: daño cerebral por lesiones prenatales o perinatales, malformaciones congénitas o alteraciones genéricas, traumatismos cráneoencefálicos graves, accidentes cerebrovasculares o infecciones cerebrales como encefalitis o meningitis. Existen dos tipos básicos de crisis epiléptica en función del origen de la descarga eléctrica del cerebro. Crisis focales se originan en una zona concreta del cerebro, tiene un foco, se manifiesta con o sin convulsiones y ocurre en la mitad de la crisis infantil. La crisis generalizada se produce en los dos hemisferios del cerebro, se manifiesta con o sin convulsiones y conllevan pérdida del conocimiento, excepto en las crisis mioclónicas y las atónicas. También existen diferentes tipos de epilepsias, las de inicio focal, la de inicio generalizado y la de inicio desconocido. ¿Qué son los síndromes epilépticos? Existen los síndromes epilépticos, que son trastornos complejos que tienen numerosas manifestaciones, lo que hace que haya muchos tipos de crisis, cada una con sus síntomas y sus características propias. Junto a la anterior clasificación, también tenemos que hablar de los síndromes epilépticos, característicos en la infancia, como los siguientes síndromes. El síndrome de West se da en lactantes, presentan espasmos mioclónicos masivos, convulsiones de 1 segundo. El síndrome de Lennox-Gastaut suele aparecer hasta los 3 años. Se caracteriza por ausencias atípicas, rigidez generalizada, pérdida de tono muscular y caídas y crisis tónico-clónicas focales y generalizadas. Ausencias infantiles. Suele aparecer entre los 3 y los 10 años. Crisis muy frecuentes en un mismo día. El niño pierde el conocimiento y mantiene la mirada fija durante segundos. Epiléptica rolándica benigna. Es la epilepsia más habitual en la infancia. Afecta a un 30% de los niños con epilepsia entre los 5 y los 13 años y desaparece en la pubertad. Las crisis que se producen durante el sueño suelen afectar a la musculatura de la cara durante unos segundos. El síndrome de Dravet, conocido como epilepsia mioclónica severa de la infancia, suele aparecer entre los 4 y los 12 meses de vida. Se caracteriza por convulsiones clónicas o tónico-clónicas generalizadas de duración prolongada, a veces cursan con fiebre. ¿Qué es el electroencefalograma y cómo se realiza?
Cuando se tiene sospecha de una epilepsia, se manda a realizar el electroencefalograma. Es una prueba no invasiva en la que no conlleva ningún riesgo para el niño y permite observar la actividad eléctrica de las neuronas de su cerebro, las ondas cerebrales. Se trata de la prueba más utilizada para poder identificar el tipo de crisis y el tipo de epilepsia o síndrome epiléptico de que se trata. Esta prueba puede ser realizada para menores de 5 años de edad. ¿Cuál es el tratamiento que deben usar? Es el neurólogo el que debe seleccionar el que mejor se adapta a cada paciente, valorando el menor número de efectos secundarios. Los medicamentos más modernos son comparables en eficacias y tienen menos efectos adversos que los de generaciones anteriores y suelen ser bien tolerados por los niños. En cualquier caso, se deben vigilar posibles efectos en la piel, en el sueño y en el apetito, y consultarlos con el especialista aparte de las diferencias en la generación. Los antiepilépticos se dividen en diferentes grupos según su mecanismo de acción. Algunos son efectivos para un cierto tipo de canales nerviosos y otros tienen efectos combinados en varios procesos a la vez. Por lo tanto, la terapia exitosa se basa principalmente en el diagnóstico correcto y la clasificación de tipo de epilepsia. Consejos para seguir el tratamiento del niño. No olvidar de la medicación de forma regular al niño, sin olvidar ninguna toma. Si se le pasa una toma, no duplique nunca la dosis en la siguiente toma. Administre el medicamento siempre en la dosis indicada. Utilice un pastillero que le ayude a cumplir el tratamiento, especialmente en los viajes o estancias fuera de casa. Si el niño está en el colegio, hable con su médico para establecer las tomas en el desayuno y la cena, para evitar que el niño se medique solo y reforzar el recuerdo de las tomas. Si tuviera que tomar medicación durante la jornada escolar, se aconseja informar al centro escolar de esta necesidad y solicitar ayuda para evitar saltarse alguna toma. ¿Qué hacer ante una crisis? Retirar los objetos a su alrededor con lo que se puede lastimar y o alejar del niño de cualquier peligro. Situarle de costado y colocarle una almohada bajo la cabeza para evitar que se haga daño. Aflojarle la ropa. Controlar el tiempo de duración de la crisis. Si pasa de los 5 minutos, llamar a urgencia. Acompañarle hasta que se recupere por completo. ¿Qué no se debe hacer ante una crisis? No sujetar ni agarrar al niño. No introducirle nunca nada en la boca. No administrarle medicamentos. No darle nada de comer ni de beber. No bañarle aunque tenga fiebre. ¿Qué debemos hacer como educadoras de párvulo en el caso de tener a un niño epiléptico en el aula? Como educadora, si tendría un párvulo con la enfermedad ya nombrada, les pediría a los padres que me entregaran el diagnóstico de la enfermedad del niño, para ver qué tipo de epilepsia tiene, estar atenta a los síntomas de alerta, qué medicamentos está tomando, para así poder ver cómo actuar en caso de una crisis, seguir los pasos correspondientes de su enfermedad y así poder guiar a mi ayudante de párvulos e informar de la situación a apoderados del curso y a la comunidad educativa. Para concluir con el video, podemos decir que lo más importante para nosotras, como futuras educadoras de párvulo, es siempre tener los antecedentes de todos los niños que tenemos a cargo, para así estar al tanto de alguna enfermedad y los cuidados necesarios que hay que tener al respecto. La epilepsia es una enfermedad de muchos cuidados, la cual, si se sigue el tratamiento recomendado por un médico adecuadamente, las crisis epilépticas pueden desaparecer temporalmente, dependiendo del tipo de epilepsia diagnosticado. Es una enfermedad sin cura,
pero que sí se puede vivir con ella a base de medicamentos.